Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, su programa de la televisión vespertina nacional, un espacio donde hacemos el recorrido completo, los 360 grados de cada información para ver todos sus aristas. Con nosotros esta tarde, el doctor Humberto Salazar, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, don Freddy, ¿cómo está? Y buenas tardes a los muy bien, doctor, ¿y usted? Amigos televidentes de 360 grados. ¿Cómo le está yendo en el mes de la patria? Bien, en el día de hoy lo cierto es que hubo un acto muy emotivo bonito, en el Palacio Nacional, donde el presidente de la República, Danilo Medina, acompañado de la primera dama y la mayor parte de los funcionarios del Estado, asistieron a la ceremonia de honor de enestamiento a la bandera a las 8 de la mañana. Sí. Eso da inicio a lo que es la Semana de la Patria, que finaliza el 27 de febrero. Sí, bonito acto. Lo que me extrañó fue que todas las instituciones han hecho el homenaje a la bandera en ocasión del mes de la patria en el altar de la patria. Y el presidente lo hizo en la escalinata del Palacio Nacional. No hay duda de que el Palacio Nacional, que es el símbolo del poder en la República Dominicana, él es el lugar donde está el arbitraje principal que existe en la República Dominicana y es sede del Ejecutivo, usa esa simbología también para homenajear desde la cabeza del Poder Ejecutivo a lo que es el símbolo patrio, que hay que recordar, don Freddy, que el premio que le dieron a la persona que bordó la primera bandera nacional fue el fusilamiento. Doctor. María Trinidad Sánchez, a quien le dieron la encomienda de bordar la primera bandera, de tejerla, la fusiló Pedro Santana. Pero es el símbolo nuestro. Creo que la nacionalidad, la soberanía, lo que es el pueblo dominicano culturalmente identificado con sus símbolos, el himno, la bandera, es lo que nos hace dominicanos, como habla un anuncio que acabo de mirar de la Cámara de Diputados. Un pueblo se caracteriza por una historia común y simbología común. Así es. Y la bandera dominicana, no hay dudas, que donde quiera que la vemos, y hay muchos de nosotros que la hemos visto en lugares muy lejanos de la República Dominicana, nos identificamos con ella. Así es. Mire, doctor, el presidente ha tenido una jornada intensa de trabajo, pero ha sido positiva en el orden de que ha entregado grandes obras que benefician lo que es el punto de desarrollo de la sociedad. Estuvo hace 2 semanas inaugurando carreteras, escuelas y un hospital en el Cibao Central. Estuvo en la carretera Navarrete-Santiago, que se llama Dr. Joaquín Balaguer, que fue remodelada. Y en esa actividad... A esa no fue. No fue, pero se entregaron... Se entregó. 6 obras. Creo que fue el domingo pasado, antes pasado. Sí, y después estuvo en Baní entregando otra partida de carreteras, escuelas y un hospital en Baní. Pero las obras estuvieron en Asua, San Cristóbal y Peravia. Y esta semana, desde el domingo, la ha dedicado a entregar obras aquí en la capital. Entregó la circunvalación, una carretera preciosa, no sé si usted la ha visto. No la he visto. Pero dedique media hora y recórrala para que usted vea qué panorama más bonito, qué trazado más bien hecho y qué corta es la distancia entre Jaina y la autopista. Ahora, según el periódico, debo tener mínimo 100 pesos para recorrer, la verdad. Hay un peaje. Hay un peaje especial que hay que pagar, entonces yo tendría que llevar mínimo 100 pesos. Si son 26 kilómetros y se recorren en menos de 15 minutos. Y yo creo que el tema de la sinceración de los peajes, el costo de los peajes, es necesario en la República Dominicana. Claro que sí, claro que sí. O sea, no es posible que usted vaya de aquí a Santiago pagando solamente 30 pesos de ida y vuelta. Eso no se corresponde con lo que es el costo de mantenimiento de una carretera, eso no se corresponde con lo que es el costo de construcción de una carretera
y es incomparable a lo que es el costo de los peajes en otras partes del mundo. Pero yo estoy de acuerdo, doctor, que los peajes viejos se queden con los precios viejos. De 30 pesos. Sí, y que los peajes nuevos sean, mire, para usted ya Samaná tiene que sacar casi 1.000 cañones. No, 1.900 pesos. Ajá. A las terrenas. Sí, entonces... Pero eso ha ido en contra, el costo enorme del peaje ha ido en contra del desarrollo de las terrenas. Porque usted, sin contar con comida, gasolina, la depreciación del vehículo, todo lo que tiene que ver con irse a las terrenas, usted primero tiene que meterse en el bolsillo 1.900 pesos de ida y vuelta para llegar a las terrenas. Y después averiguar lo que es la comida, la gasolina y los antojos del camino. Totalmente. Entonces, claro, yo creo que un peaje 30 pesos calculado al dólar son como 8 centavos de dólar. Sí. Cuando usted lo dice eso en alguna parte del mundo, no se lo van a creer. Es cierto. No se lo van a creer. 8 centavos de dólar para ir desde Santo Domingo hasta Dajabón. Sí, sí. Y para ir desde Santo Domingo hasta Jimaní e incluso cruzar la frontera hasta Puerto Príncipe. Eso no es posible. Es muy poco, pero doctor, recuerde que es el peaje viejo. Las nuevas vías que tengan nuevo peaje y que sean costosos. Vamos a dejar la vieja como está, porque no vamos a alborotar las avispas. Sí. Mire, pues no me quedo en la circunvalación, que es una gran obra, sino que eso fue el domingo. Ayer lunes el presidente estuvo inaugurando lo que es la remodelación y adecuación del Hospital Traumatológico Darío Contreras. Una obra que hacía falta porque eso llegó a un nivel de deterioro tal que ya la gente no quería que lo llevaran ahí. Sin embargo, yo tengo varios cuestionamientos al tema del Hospital Darío Contreras. En primer lugar, si es cierto que ese hospital o la remodelación o reconstrucción o como quiera que se llame costó 1.700 millones de pesos, creo que el país merece que se publique quiénes ejecutaron esa obra. Fue la OISOE. Si la OISOE lo hizo por administración, el país merece que se publique quiénes proveyeron los servicios para la ejecución de esa obra, porque 1.700 millones de pesos no son 3 pesos, don Freddy. 1.700 millones de pesos es una enorme cantidad de dinero para invertirla en un hospital que a juicio nuestro no va a poder ofrecer los servicios para los cuales el presidente planificó y habló en el día de ayer. ¿Y por qué, doctor? Yo le voy a decir por qué. Ajá. Cuando vi la ceremonia de inauguración o reapertura del Darío Contreras, lo que más se me pareció fue a una vieja con maquillaje. O sea, usted agarra a una vieja de esas cañecas que andan por ahí, muchas de ellas buscándose muchachitos, eso está de moda. Y entonces usted le pone una capa enorme. Respete la edad. Bueno, pero yo soy un viejo. Pero usted no me va a ver con muchachitas. Yo me respeto. O sea, es uno el que debe respetarse, don Freddy. No es la edad que hay que respetar, es uno mismo el que tiene que respetarse. Pues el Darío Contreras, si al presidente Medina no se lo dijeron, es uno de los hospitales con mayor cantidad de mafias internas que existen en la República Dominicana. Y yo se lo voy a explicar. Usted tiene que aclarar eso, porque yo no sabía que en los hospitales había mafia. Yo se lo voy a explicar. A mí me habían dicho que en la CDE, que por ahí que existían mafia, que en el transporte, pero en los hospitales. Mire, lo primero es que quien le habló al presidente Medina de reconstruir esa obra en ese mismo lugar cometió un grave error. Y por eso yo digo que no se hizo a través del Ministerio de Salud Pública. Porque el Ministerio de Salud Pública es el que está llamado a hacer esa planificación. Sí. Se hace a través de la OISOE, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Salud Pública. Construye un hospital en el mismo lugar donde estaba el viejo Darío Contreras, y ese hospital va a tener los mismos problemas que tenía el viejo Darío Contreras. Por eso es una vieja con maquillaje. La mayor cantidad de accidentes de tránsito, porque es un hospital traumatológico y por lo tanto tiene que servir para dar servicio médico a los pacientes traumatizados o accidentados, se encuentra per cápita o por cabeza en la provincia de La Altagracia. Lo que había que hacer con un sentido de planificación era construir un hospital
en la autopista Las Américas, en un lugar absolutamente nuevo, e invertir ahí los 1.700 millones Más cerca de Higüey. Claro que sí. O sea, pero ponerlo ahí, en el mismo sitio, usted sabe que hay un caos vehicular frente a ese hospital el día entero, es el primer error. El segundo error, yo no sé si al presidente le dijeron que ese hospital es parte de los centros de salud con presupuesto histórico. Sí. ¿Usted sabe lo que es presupuesto histórico? Es el mismo presupuesto que le hacen copy-paste desde los últimos 13 o 14 años. Desde los tiempos del jefe. Desde los 13, 14 años le hacen copy-paste al mismo presupuesto, con ejecuciones mensuales. Se supone que 12 al año, las cuales solamente se ejecutan 7 u 8. Por eso la crisis del hospital Robert Reed Cabral. En tercer lugar, yo no sé si al presidente le dijeron que uno de los mayores errores que se ha cometido en el sector salud en su gobierno fue la eliminación de la cuota de recuperación sin al mismo tiempo proveer los recursos para que los hospitales públicos puedan tener un ingreso doctor, adecuado. eso se eliminó, pero se le aumentó el presupuesto. No es verdad. El presupuesto de los hospitales históricos en la República Dominicana, don Freddy, es un copy-paste en los últimos 10, 12 años. No ha aumentado un peso. En cuarto lugar, no sé si al presidente le dijeron que un hospital traumatológico es de los más caros de atender y que necesita la mayor cantidad de dinero para poder funcionar. Y cuando yo hablo de mafias internas, estoy hablando de lo siguiente. El Hospital Darío Contreras es un hospital famoso porque los médicos tienen acuerdos con las casas que venden los clavos, los tornillos, las varillas, absolutamente todo lo que se pone para reparar huesos se vende a través del cuerpo médico de ese hospital. ¿Y no se vende ahí en el hospital? No, fuera de ahí. El hospital no puede venderlo, es fuera de ahí. El Hospital Darío Contreras es famoso porque está rodeado, y vaya y pase por allá, de una cantidad de centros que hacen radiografías y diagnóstico por imágenes. ¿Usted sabe por qué? Porque las máquinas de diagnóstico por imágenes se dañan, siempre se dañan, y los dueños de lo que está alrededor del hospital son los mismos que están adentro del hospital. El Hospital Darío Aquí no hay, pero vaya, hágala al frente. Oh, pero le estoy diciendo. Ya. Yo no sé si al presidente le dijeron eso. Yo no sé si al presidente le dijeron que en el Hospital Darío Contreras, hasta para usted entrar, tiene que pagarle a los guardianes, porque ganan 5 y 6 mil pesos de hace muchísimos años. Ahora, doctor, usted fue asesor médico del Poder Ejecutivo. ¿Y usted no dijo eso cuando totalmente, adentro del gobierno, porque era mi deber. Y lo saben los dos presidentes, lo sabe tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina. Siempre lo dije dentro del gobierno, como no estoy en el gobierno, ahora lo digo públicamente. Sí. Mi deber cuando estaba dentro del gobierno era tratar estos temas adentro del gobierno. Pero ahora no tengo ningún tipo de cortapisa en tratarlos. Y cuando usted lo dijo, doctor, allá adentro, ¿qué le dijeron? No me invitaron a más reuniones. No me invitaron a más reuniones. O sea, me sacaron, me subieron los vidrios, como diría mi amiga Lila Lulquerque. Porque lo que ocurre es que un hospital como el Darío Contreras es imposible manejarlo desde el punto de vista financiero con los sueldos que cobran los médicos ahí, los sueldos que cobran las enfermeras, los sueldos que cobra el personal administrativo. Y déjeme decirle, ahí hay negocio hasta para las cajas de muertos. El Hospital Darío Contreras tiene negocios para las funerarias. Tenía, porque recuerde que este es un hospital nuevo. No, eso es una vieja maquillada, don Freddy. Oiga, porque el personal es el mismo. Sí, sí. Y la metodología va a ser exactamente igual. Es más, déjeme decirle algo. El Hospital Darío Contreras está poblado de abogados buscando casos de accidentes de tránsito todo el tiempo. Eso es conocido. Todo el tiempo. Entonces, hablarme de que por consigna ahí se va a dar atención a los pobres del país, sin al mismo tiempo hablarme de cuánto se va a gastar en la mejoría del sueldo del personal, en las exigencias que hay que hacerle a ese personal, en la renovación que hay que hacer, tanto del personal médico como del personal de enfermería, como del personal administrativo, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del hospital. Yo creo que simplemente es una vieja con maquillaje. Y yo espero que las cosas se resuelvan. Ahora, para mí, el primer error es hacer ese hospital en el lugar donde lo pusieron. Porque gastarse 1.700 millones de pesos, y ya yo fui
en el año 2008 a una emergencia que inauguró el presidente Leonel Fernández que costó 300. Ahora, doctor. Y la destruyeron. Pero fíjense qué pasa. En el país, el Darío Contreras durante muchos años fue el único hospital de ese género, o sea, la referencia. Luego se hizo el profesor Juan Bosch en la carretera del Cibao, luego se hizo el de... El Ney Arias. Ney Arias, y ya. Entonces el Darío duró un año cerrado, pero había que rehabilitarlo, porque esa es la referencia. La gente del interior no conoce ni el Juan Bosch, ni el Ney Arias, conoce el Darío Contreras. Bueno, pero entonces esa argumentación sería también válida para mantener la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, rodeada de la Plaza de la Cultura, en pleno Gascue, que no tiene ningún sentido. Muchísimas mujeres usted la ve con sus niños caminando por la Pedro Enrique Ureña hacia la Máximo Gómez, recién paridas, mujeres pobres. Sí. Ese criterio también podría usarse para mantener, sin construir toda una red, al Hospital José María Cabral Ibáez, que es declarado que nadie puede con ese monstruo blanco que está en el centro de Santiago, porque lo que ocurre, don Freddy... Ya era tradición. No, lo que ocurre, don Freddy, es que... La mafia. Que lamentablemente los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo los que han manejado el sector salud, y eso también lo decía y lo digo. Que hemos manejado, porque usted es parte No, de... yo no, porque yo nunca he tenido un cargo ejecutivo en el sector salud. O sea, yo he sido parte de... Director del programa de reforma. No, sí, pero eso no es un cargo ejecutivo. Ese es el cargo más odioso que tiene el sector salud, porque es la persona que está planteando que haya cambios. Y aparte, una persona tan pasional como quien habla, siempre se buscaba problemas. Pues déjeme decirle, lo que ocurre es que no ha habido la voluntad política de construir toda una estructura que dé soporte a un nuevo sistema sanitario en la República Dominicana. Y la única garantía de que los pobres de la República Dominicana tengan acceso a los servicios es la reforma. Es la construcción de una red de unidades de atención primaria que incluya una red de unidades de atención traumatológica, porque usted sabe dónde se mueren los pacientes en la República Dominicana, en el traslado. En el traslado. En el traslado, o sea... Del sitio del accidente al hospital. Usted y yo acabamos de sacar cuentas. El hospital Darío Contreras, el hospital Juan Bosch y el hospital Ney Arias. Hay de usted o yo, o cualquiera que nos esté mirando, que tenga un accidente de San Cristóbal para allá. Sí. Porque puede caer en manos de cualquiera. Y si cae en manos de cualquiera, lo más probable es que su vida corra peligro. Sí. Mire, doctor, hay otros temas de lo que es el diarismo nacional. La gente está muy pendiente de qué va a pasar el próximo viernes 27 de febrero, cuando el presidente tiene que dar un discurso frente a la Asamblea y hacer la rendición de cuentas del pasado año 2014. Pero en torno a eso, se comienzan a hacer especulaciones que hay cambios, que la reelección, que el problema migratorio, que el presidente se va a hacer loco y va a hablar nada más de educación. Hay miles de conjeturas en torno a eso. ¿Qué usted ha oído? Mire, lo cierto es que, a mi juicio, el presidente lo que va a hacer es cumplir con el mandato constitucional de entregar las memorias a las cámaras reunidas en la Asamblea Nacional. Él ni siquiera tiene el mandato de dar un discurso. No. Pero es la tradición que se haga un discurso. ¿Se aprovecha, doctor? Los 27 de febrero, y ese discurso es de rendición de cuentas. Y lo dijo hoy el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, de que el presidente lo que hará es un recuento de toda la obra de gobierno que ha hecho en el último año. Y yo diría durante los últimos 2 años, que ha sido un trabajo intenso, ha sido un trabajo extraordinario, ha sido un trabajo que en algunos sectores ha significado una diferencia, como por ejemplo en el sector agropecuario, en el sector turismo. Educación. En el sector educación todavía yo quiero verlo. No, doctor. Porque aparte de construir aulas, la tanda extendida. Sí, pero yo quiero saber qué va a pasar. Y que ella aprende contigo. Pero yo quiero saber qué va a pasar con el currículum, qué va a pasar con la capacitación de los maestros, qué va a pasar con la mejoría de la enseñanza para los más pobres del país. O sea, todavía eso está por verse. Pero no hay duda de que se ha avanzado en el tema educativo, en construcción de aulas,
Quisqueya aprende contigo, déjeme decirle, don Freddy, ha gastado más en publicidad que en lo que ha sido la efectividad de ese programa, a mi juicio. Esa gente ha gastado millones de pesos en publicidad. O sea, pero si la gente no sabe leer y escribir, ¿para qué le ponen esa publicidad? Yo no entiendo. No, es para motivar a la población a que se sume al programa. Son adultos mayores, la mayoría, que no saben leer y escribir, y entonces usted lo que le pone es una enorme cantidad de publicidad. No, pero en honor a la verdad, doctor, yo de ese programa no puedo ser crítico a partir de las cifras que yo he visto. Pero yo sí, ¿verdad? No, porque, por ejemplo, se hizo la evaluación de que en el país había un 9% de la población, cerca de 1 millón de personas 9% de la población analfabetas. Y el último censo que se hizo, ya habían 600.300 alfabetizados. O sea, más de un 60%. Usted sabe, don Freddy, yo escribo una columna diaria hace más de 2 años. Chispas. Que usted recibe. Sí, sí, sí. Se llama Chispas. Y tengo mucho feedback de esa columna. Mucha gente que me escribe haciendo comentarios. Usted y yo pasamos por un tipo de escuela, no sé usted, pero yo sí, que cuando habían exámenes parciales, la primera materia que nosotros dábamos era lectura comprensiva. Sí, señor, sí, señor. Nos paraban frente al curso, ¿se acuerda? Con un libro en la mano, con los pies en 45 grados, derechitos, y nos ponían a leer. Y posteriormente nos preguntaban si entendíamos lo que estábamos leyendo. ¿Usted sabe lo que yo he descubierto? Que aquí hay que promover eso, porque la mayor parte de la gente que me lee ni siquiera entiende lo que estoy escribiendo. ¿Cómo va a ser? Aquí hay un analfabetismo funcional enorme y hay un español básico, que no es una expresión mía, es una expresión del doctor Antonio Zaglul. El doctor Antonio Zaglul tenía una tesis de que los dominicanos teníamos un español básico de 300 palabras. Y que con esas 300 palabras nosotros resolvíamos todos los temas. De menos. Nosotros en esa época resolvíamos todos los temas y que lo que no conocíamos por su nombre le poníamos inmediatamente el calificativo de cosa o vaina. Eso era. Entonces, creo que el sector educativo también necesita un plan de largo plazo. Creo que se ha avanzado, que se han abierto una enorme cantidad de aulas, pero todavía falta mucho. ¿Usted no cree que el presidente se refiere al tema migratorio? El tema migratorio está en el centro. Por eso lo digo, o sea, un tema que ha sido muy manoseado en los últimos tiempos, sobre todo porque hay gente que entiende que el presidente está rodeado de un equipo que es pro-haitiano. Bueno, yo creo que el presidente está rodeado de un equipo que ha sido señalado como pro-haitiano, pero también dentro del gobierno hay personas que, como el presidente, en su discurso en La Habana, tienen una posición muy nacionalista. O sea, yo confío en la posición nacionalista y de defensa de la soberanía nacional del presidente Danilo Medina y entiendo su responsabilidad, porque él no puede decir lo que usted y yo podemos decir. Es cierto, es cierto. El presidente tiene que mantener una equidistancia de todo esto y veo poco a poco cómo diariamente se van produciendo noticias de repatriación de haitianos. Sí. Y hay una actitud que a mí me gustó del gobierno. Aunque digan que hay un grupo de personas que son pro haitianos. ¿Cuál es? La posición del gobierno de que no hay plazo de extensión del plan de naturalización. Cero prórroga. Yo creo que eso es enormemente positivo y puede dar la señal de por dónde anda el pensamiento del presidente Medina. Mire, doctor, tenemos que hacer la pausa para ver los comerciales. De regreso, vamos a hablar un tema que no ha caído en las últimas 2 semanas. El tema Quirino. Zafa. El tema Leonel Fernández. El tema del narcotráfico. Y el tema Hipólito Mejía. Y el tema Hipólito. Es el que surge ahora. Ya regresamos. Señores, el tema de Quirino y sus reclamos, su demanda, no ha caído. Tiene ya 2 semanas
y no se mantiene con la misma fuerza, pero sí se mantiene. Hay siempre reacciones de gente que habla. De todas maneras, celebro que la gente que desde el principio dijo que al final eso se revierte y que el presidente Fernández iba a salir fortalecido de ese vendaval. No hay duda de que ese ha sido el tema político, lamentablemente. Lamentablemente. En las últimas semanas. Es una conducta que es repetida por los capos del narcotráfico. Ya ocurrió, don Freddy, en Colombia algo parecido, Ajá. con Rodrigo Lara Bonilla en el año 1983, cuando se enfrentó a Pablo Escobar, quien había ganado la suplencia a una curul en el Congreso colombiano. Y cuando Rodrigo Lara Bonilla fue a llevar la prueba al Congreso de Colombia de que este señor era un narcotraficante y que debía desalojar esa curul, lo esperaron dos legisladores, Santofimio, que es un ex senador que hoy está preso por su participación y complicidad en la muerte de Luis Carlos Galán, y Jairo Ortega, que era un legislador colombiano asociado a Santofimio, lo esperó con un cheque de $1 millón que le entregó para su campaña, para la campaña de Lara Bonilla senador, un narcotraficante apellido Borrás, que murió hace poco en la cárcel. Entonces, claro, el escándalo que se armó ahí fue terrible. Él era el ministro de Justicia y al mismo tiempo senador en el gobierno del presidente Belisario Betancourt, y la historia usted y yo la sabemos. Rodrigo Lara Bonilla murió 8 meses después, muerto por sicarios enviados por Pablo Escobar, quien tuvo que abandonar el Congreso de Colombia. Pues en la República Dominicana estamos viviendo un caso parecido, donde un capo de la droga, como Quirino Ernesto Paulino Castillo, desde los Estados Unidos, y lo dice bien claro hoy en el programa Hoy Mismo, José Manuel Hernández Peguero, intenta enlodar a un expresidente sin ningún tipo de prueba, simplemente usando su palabra en contra de la palabra de la justicia y de la mayoría. Y yo creo que la clase política dominicana en este caso debería examinarse, porque cuando comienzan a ensuciar y a embarrar a algunas personas, es posible que esto siga con otros políticos, y es posible también que este tipo de chantaje se use contra empresarios, contra comerciantes, contra profesionales, contra cualquier persona que haya tenido en algún momento un enfrentamiento, no solamente con este tipo de crimen que es el narcotráfico, sino con el crimen organizado. Usted leyó ayer el artículo del presidente Fernández sobre el plan para desacreditar a Buda. Claro que sí. Qué interesante. Con mucho interés lo leí, e incluso ya al final, porque es un relato que él hace, un extracto. La historia viva. Buda, exacto, él dice que Buda decía que esto solamente duraba 7 días, porque la mentira tiene pasos cortos, o sea, dura muy poco tiempo. Y yo le voy a poner un ejemplo, don Freddy. El señor Quirino Ernesto Paulino Castillo, y en este caso yo soy protagonista del tema, habla de que él llevaba a su hija a jugar con la hija más pequeña del presidente Fernández. Usted se recuerda, ¿verdad? Sí, él lo... Bueno, lo que ocurre es que quien le habla participó en el nacimiento de Yolanda América. Ok. La niña del presidente. Claro, fuimos nosotros, encargados de un equipo en la clínica que yo dirigía, los que atendimos a la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Y fue con nosotros que nació Yolanda América el 28 de agosto del año 2003. Sí. Eso quiere decir que cuando Quirino Ernesto Paulino Castillo cayó preso, Yolanda América tenía apenas 1 año y 3 meses. Entonces yo quiero saber, eso no es tiempo de un niño jugar. Entonces yo quiero saber con quién era que jugaba, porque sería con Nicole, que ya era una adolescente de 15, 16 años, digo yo. Porque con Yolanda América no era, porque Yolanda América nació con nosotros. Fuimos nosotros que atendimos a la doctora Margarita Cedeño, y ella nació exactamente el 28 de agosto del año 2003. O sea, quiere decir que eso es una mentira más, porque es que la verdad siempre sale a flote. Sí, sí. Esos son inventos de este señor. De todas maneras, doctor,
El caso de la denuncia y la demanda de Quirino ha servido para airear ese tema, porque resulta y viene a ser que ahora Hipólito, que estaba afuera y que había planteado que Leonel aclare eso, ahora a quien se le está cuestionando es a Hipólito. Ahora lo alaron. Sí, sí. Es el Nacional de hoy. El fiscal de ese momento declara que todos los militares que fueron interrogados posteriormente a la detención del señor Quirino, si se le puede decir señor, yo no sé. O el don, vamos a decirle el don. Ese era el don. don. Don Quirino Ernesto Paulino Castillo implicaban a Hipólito Mejía como su protector principal. Y no solamente eso, el que fue secretario de las Fuerzas Armadas de los 4 años del gobierno de Hipólito Mejía, José Miguel Soto Jiménez, declaró en un juicio bajo juramento de que él llevó la cancelación de ese señor o del don 3 veces donde Hipólito, y él le dijo que dejara eso ahí. Pero bajo juramento lo dijo. Totalmente. En un tribunal. Y ahora lo que ocurre es que la investigación entonces debería hacérsela a Hipólito. ¿Por qué? Porque dice el fiscal que cuando él fue con la información donde el presidente Leonel Fernández, él le dijo, mire, deje esa investigación ahí, deja a Hipólito Mejía tranquilo porque es un expresidente. O sea, respete la figura de un expresidente para evitar que esto siga corriendo más adelante. Entonces ahora es a Hipólito que hay que investigar. Pero había evidencia muy clara porque aparece un funcionario importante del gobierno de Hipólito Mejía juramentando a Quirino como jefe de campaña en la provincia de Liapiña. El cuñado de Hipólito Mejía, que a su vez era secretario de Estado de la presidencia, o sea, y los que como usted y yo hemos estado, yo he trabajado varias veces en el Palacio Nacional, sabemos que la Secretaría de la Presidencia, hoy Ministerio, tiene una puerta interna que se comunica directamente con el despacho del presidente, es decir, que el señor Sergio Grullón, que es a quien nos referimos, quien está en una foto juramentando a Quirino Ernesto Paulino Castillo en Elías Piña, como jefe de campaña de Hipólito, que hay que decir que fue muy buen jefe de campaña porque ganó. La única provincia donde ganó Hipólito en todo el país en el 2004 fue la provincia de Elías Piña, que dirigía Quirino. Se hizo el trabajo. Totalmente, esta persona tenía una oficina al lado de la oficina de Hipólito Mejía y con un pasillo con una comunicación directa con el expresidente. Yo creo que el que tiene que dar cuenta de lo que ocurrió es Hipólito. No ¿Usted cree que le quedan más días a este tema de Quirino? Yo creo que seguirá poco a poco hasta que se convierta en fiambre. Ahora sí le voy a decir algo. Como Leonel encabeza todas las encuestas en la República Dominicana, espere otras campañas. Ah, sí. Espere otras campañas. Vendrán otras porque totalmente. Ahí viene el refranero popular. Al árbol que da fruta. A ese que le tiran piedras. A ese que le tiran. Sí, señor. Señores, gracias por participar con nosotros en 360 grados. Les esperamos mañana.